Ya, ahí voy a empezar a grabar. Entonces, cuando hablamos de el dolor del parto, nosotros vemos que, por ejemplo, ahí sí. Sabemos que el dolor se plantea como una experiencia sensorial o emocional que resulta no placentera, ¿cierto? Y este dolor se produce principalmente porque hay un daño tisular que puede ser actual o potencial y se describe en estos términos. Ahora, hay otra definición que me gusta un poco más, que habla de que el dolor se define más apropiadamente como un fenómeno que es extremadamente complejo. ¿Por qué es tan complejo este fenómeno? Porque tiene componentes que son sensoriales, emocionales y una capacidad para llamar la atención y de dominar otros procesos cognitivos. Entonces, este dolor, específicamente el que está relacionado con el parto, es un dolor que es agudo y que es una agrupación compleja de experiencias sensoriales, perceptivas, emocionales y de respuestas autónomas también, pero que también tiene una carga psicológica, emocional y que se observa con algún tipo de comportamiento característico. También cuando hablamos del dolor, viene un concepto que está muy relacionado, que es el miedo. Y este miedo es una emoción que se caracteriza por un intenso sentimiento que habitualmente resulta ser desagradable, ¿ya? Y esto está provocado porque hay una percepción de peligro, y ese peligro podría ser un peligro real o supuesto, o podría ser un peligro que está presente ahora o un peligro en el futuro. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de que hay muchísimas mujeres que le tienen miedo al dolor en el parto sin siquiera estar embarazadas, ¿ya? O a veces, estando embarazada en los primeros meses de embarazo, el tema del parto en sí es algo que le genera mucho estrés porque está asociado a que el parto va a ser doloroso. Y una de las principales preocupaciones va a ser cómo voy a poder enfrentar ese dolor, de qué forma puedo manejar el dolor y si es que va a haber algo que me venga a quitar ese dolor. Entonces, hay muchas mujeres que sienten algún tipo de miedo en mayor o en menor medida, al momento ya que se está empezando a acercar la etapa del parto, y el miedo al parto y el miedo al dolor del parto específicamente es algo que llevamos inculcado desde muy adentro en nuestra cultura. Igualmente, si tienen cualquier comentario o aporte que quisieran realizar, me avisan nomás y vamos conversando. Entonces, Carla iba a decir algo, No, perdón. no, no, le iba a decir ya, Ah, ok, ya. cualquier cosa. Entonces, los seres humanos aprendemos a reconocer determinadas sensaciones, ya como lo son, por ejemplo, el dolor, y le damos un significado a partir de los valores y de los sentidos del sistema cultural en el que estamos insertos. Ahora, hay una investigación que es súper interesante, que se hizo hace harto tiempo atrás, en los años 50, y había un psicólogo llamado Mark Borowski, ¿ya? Y él ponía como ejemplo de que en Estados Unidos se intentaba evitar los dolores en el parto, ¿ya? Entonces en Estados Unidos se trataba de hacer lo posible por evitar el dolor en el parto. Mientras que en otra parte, en Polonia, la verdad es que el dolor en el parto se aceptaba como parte del proceso del parto, como algo que era incorporado en el parto, entonces no se trataban de buscar mecanismos o formas de eliminarlo. El dolor en el parto se espera como entonces una parte del mismo proceso. Como les decía, mientras en Estados Unidos no se aceptaba y se trata de buscar medios para poder aliviarlo en otras culturas, la verdad es que lo que se trata de hacer es poco o algunas medidas para poder disminuir la intensidad del dolor. Entonces, en un contexto favorable o cuando hay culturas que son un poco más favorables a aceptar el dolor como algo normal, es previsible de que las mujeres la verdad es que tengan menos miedo al parto y busquen menos alternativas farmacológicas para el alivio del dolor del parto, ¿ya? Entonces, el dolor en el parto es diferente en su representación en diferentes culturas y diferentes visiones. Por lo tanto, hay muchísimos estudios comparativos, por ejemplo, que algunos muestran poblaciones donde, principalmente occidentales y más de Norteamérica, donde ven a este parto en el que tiene que haber algo que necesariamente tiene que llegar como una anestesia para poder eliminar el dolor, ¿ya? Por lo tanto, tienen esta visión de que el dolor
O sea que el parto es un proceso que es doloroso y además de ser doloroso es arriesgado. ¿Ya? Por eso que a veces va asociado a muchas intervenciones. Y por otro lado, por ejemplo, en Holanda vemos que la ideología dominante en las mujeres es que el dolor en el parto es tolerable, es soportable y por lo tanto las mujeres muestran menos miedo al dolor en el parto. Entonces, este dolor en el parto vamos viendo que si bien hay un componente fisiológico, físico, nociceptivo propiamente tal, también el dolor en el parto representa una acumulación tanto de estímulos fisiológicos, psicológicos y socioculturales. Por lo tanto, en una misma cultura o en un mismo país inclusive, podemos tener de que las sensaciones difieren sustancialmente entre una mujer y otra, porque hay una historia familiar detrás, hay un contexto sociocultural detrás, por lo tanto, lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el origen del dolor, es que hay mujeres que van a poder tolerar de mejor manera el trabajo de parto y otras que se les va a hacer mucho más difícil el tolerar el dolor durante el trabajo de parto. Se plantea también, hay un modelo que es relativamente actual del 2018, en la que plantean un modelo circular del dolor en el parto. Entonces, el dolor, especialmente durante el parto, como les decía, es un fenómeno que es muy complejo y según Marchand y sus colaboradores, dicen que el dolor durante el parto tiene al menos 4 dimensiones. Tiene una dimensión que es la nocioceptiva, ¿ya? Que corresponde principalmente a los estímulos, tiene un componente de sensorial discriminatorio, que se refiere a la intensidad del dolor, cómo se percibe, tiene un componente afectivo emocional, que este aspecto emocional es que puede resultar desagradable, y tiene un elemento cognitivo conductual, que es relacionado con el comportamiento. Y en distintas mujeres se mueve de distintas formas la forma en que se percibe el dolor. Por lo tanto, es súper importante para nosotros el conocer, obviamente, las mujeres con las que vamos a estar trabajando, porque antes del parto podríamos ir encursando u orientando de qué manera podríamos hacer la mejor forma de abordar el dolor durante el trabajo de parto. Entonces es súper importante que para que nosotros podamos abordar el dolor en el trabajo de parto, podamos conocer primero la fisiología del dolor. Segundo es que conozcamos cuál es el lugar físico o que las mujeres conozcan el lugar físico donde van a tener su parto y cuál es el equipo y la gente que las va a acompañar y que conozcan los protocolos, porque puede resultar de que a veces las expectativas que tiene la mujer no se cumplen cuando llegan finalmente al hospital. Y a veces puede pasar, y pasa muchas veces que la mujer durante el embarazo se prepara, va de repente a clases de gimnasia prenatal o ejercicios de preparación para el parto, o tiene alguna idea de que quiere, por ejemplo, tener algún ambiente en particular con luces bajas, libres de ruido, o con música relajante, o con aceite para aromaterapia u otras cosas, y a veces llega a un lugar físico donde va a tener su parto y no puede aplicar lo que ella quería, ¿ya? Por lo tanto, se encuentra con una barrera, finalmente no se cumplen las expectativas que tenía y generalmente lo que causa es que se viva el parto de manera dolorosa y se tenga que llegar a veces, muchas veces a métodos farmacológicos para aliviar el dolor. Entonces ahora me interesa principalmente que podamos abordar la fisiología del dolor durante el trabajo de parto, ¿ya? Como les decía anteriormente, eh, el parto es un proceso fisiológico que viene ocurriendo desde que somos seres humanos y este proceso fisiológico es un proceso fisiológico que es espontáneo, ¿ya? La mujer que está en trabajo de parto no puede decir, ahora voy a tener una contracción, ¿ya? Ahora voy a aumentar mi dilatación, o ahora quiero tener menos contracciones. Es algo que es involuntario, al igual que respirar, ¿ya? Al igual que el corazón nuestro late, al igual de que funciona nuestro sistema digestivo. Entonces, aquí viene una gran interrogante. Si el parto es un proceso fisiológico, la gran mayoría, dejando el parto de lado, todos los procesos fisiológicos espontáneos del organismo son indoloros, ¿cierto? ¿Y por qué entonces el parto será doloroso si también es un proceso fisiológico? ¿Qué opinan ustedes? Por estimulación de las fibras nerviosas. ¿Ya?
Pero ¿por qué entonces nuestro organismo, si es que sabe de que el parto es un proceso fisiológico, genera esta estimulación de las fibras nerviosas? ¿Qué opina usted, Carla? La verdad que no se me ocurre por qué puede ser. Pero se lo habían preguntado Pero anteriormente, no, quizás, yo no. ¿ya? Porque lo que hacemos siempre es que a veces durante nuestra formación y después durante nuestra formación principalmente en los centros clínicos y ya en los primeros años que empezamos a trabajar, vemos el dolor en el parto como algo que sabemos que es normal, pero a pesar de eso también queremos buscar formas para poder eliminarlo, Sí, ¿cierto? sí. Y cuando Cuando conocemos la fisiología, la verdad es que entendemos que el dolor es un proceso que forma parte del proceso del parto, del nacimiento, pero que también uno podría transitar. Hay que saber de que no queremos que la mujer llegue al dolor a una etapa de sufrimiento, pero tampoco queremos eliminar por completo el dolor, porque sabemos que a veces cuando queremos eliminar por completo el dolor, asociado, no sé, pues, a una anestesia peridural, lo que podemos generar es que terminamos haciendo más intervenciones, porque disminuimos la movilidad de la mujer, se nos enlentece el trabajo de parto, se empieza a inhibir este reflejo de Ferguson, vemos que disminuye la intensidad de las contracciones uterinas y empezamos a intervenir. Colocamos suero para poder evitar la hipotensión postpunción dural, o sea, postpunción de la peridural. Colocamos oxitocina para corregir la dinámica uterina, se rompen las membranas. La tenemos que monitorizar para poder ver cómo están los latidos cardiofetales posterior al efecto de la anestesia epidural. Entonces empezamos a intervenir un poco más de lo que uno quisiera, ¿ya? Entonces, esa es una de las cosas principales que tenemos que preguntarnos. Entonces, si el parto es un proceso fisiológico, ¿por qué duele? Vamos a tratar de descubrir cuáles podrían ser las causas, porque hay dolor, y si hay dolor, el dolor tiene que cumplir alguna función en ese parto, ¿ya? Entonces, dijimos que el dolor, lo que lo caracteriza es que el dolor en el parto es de un inicio y un final bien definido, y la intensidad de este dolor presenta una amplia variabilidad individual. Entonces, vemos de que todas las mujeres que nosotros hemos visto que están en trabajo de parto sienten la intensidad del dolor de forma muy distinta. Se plantea de que un 20% de las mujeres van a describir el dolor del trabajo de parto como un dolor insoportable, un 30% como un dolor moderado a severo, ¿ya? Otro 35% como tolerable y un 15% lo señala como un dolor de intensidad mínima. Incluso, no sé si han escuchado alguna vez hablar de el parto como experiencia orgásmica, que incluso resulta placentero el parto. ¿Lo habían escuchado alguna vez o no? Sí, ¿Viste? Entonces, y uno dice, bueno, hay que entender de que todos tenemos un umbral del dolor que es diferente, ¿cierto? Algunos toleran más el dolor que otras personas, y eso es normal. Entonces, no podemos clasificar a que todo el dolor durante el trabajo de parto para todas las mujeres tiene que ser eliminado, porque hay algunas que lo van a tolerar bien. Y quizás en los casos en donde sea más difícil tolerarlo, los métodos de alivio del dolor, farmacológicos o no farmacológicos, resultan una muy buena alternativa, ¿ya? Entonces, dentro del dolor, sabemos que hay un componente físico que es probablemente el que más conocemos. Y específicamente el dolor, uno, tiene respuestas corticales asociadas a este dolor. Estas son variables que dependen de la percepción del dolor, de la magnitud del miedo, la ansiedad, la edad, factores socioculturales, que es lo que hablamos delante. Y hay otra respuesta fisiológica del organismo al dolor. Cuando una mujer tiene dolor durante el trabajo de parto y principalmente generado por las contracciones y por la distensión del periné y la distensión del cuello uterino, vemos que hay una liberación de hormonas del estrés, ¿ya? Como el cortisol. Hay una respuesta del sistema nervioso simpático y empieza a haber mayor liberación de catecolaminas. Específicamente tenemos mayor liberación de adrenalina y de noradrenalina.
Y sabemos que la adrenalina tiene un papel antagónico en comparación con la oxitocina. Tenemos que aumenta el consumo de oxígeno, hay hiperventilación por parte de la madre, aumenta la presión arterial, aumenta el gasto cardíaco, incrementa la resistencia vascular, hay un vaciamiento gástrico demorado. Entonces, una de las respuestas fisiológicas al dolor específicamente es la activación del sistema nervioso simpático, ¿ya? Que este sistema que se activa cuando se habla de la lucha y huida. Pero después cuando veamos un poquito más adelante la fisiología del parto, pero el parto también es inteligente, ¿ya? Y el organismo materno también hace de que la oxitocina, que es una de las hormonas más importantes durante el parto, permita de que pues, se pueda ir transitando a través del parto sin la activación completa del sistema nervioso simpático, sino que tengamos un equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda hasta ahora, algún comentario o aporte que quisieran hacer. No. No. Entonces, hay algunos autores, ¿ya?, que plantean que el dolor presenta dos orígenes. Y esto específicamente lo pueden encontrar. Hay una mujer italiana que se llama Verena Smith, que ha desarrollado harto el tema de la fisiología del parto y el dolor del parto, y plantea que el dolor se podría hablar de que presenta dos grandes orígenes. Y se habla de los estímulos periféricos y de los estímulos centrales. Vamos a ver el primero. Cuando hablamos de un estímulo periférico, hablamos específicamente de las causas físicas del dolor, ¿ya? Entonces, el estímulo periférico nos dice de que las fibras sensitivas que llegan a la médula espinal acompañan a los nervios simpáticos, y aquí recibimos información desde el útero, ya incluido el cuello uterino, que está inervado por estas fibras sensitivas que llegan a la médula espinal y finalmente dan una señal al cerebro de que hay un estímulo doloroso, que es lo nociceptivo que vimos en el cuadro este donde aparecían las cuatro áreas. Entonces, el dolor durante el parto va presentando distintas localizaciones y distintas intensidades a medida que este va progresando. Vemos en la imagen A que tenemos la primera etapa del trabajo de parto, donde tenemos un dolor localizado generalmente en el abdomen y un poco más irradiado hacia la región lumbosacra. Después en la imagen B tenemos el término de la primera etapa del parto y el inicio de la segunda etapa. Ya estamos pasando desde el término del trabajo parto hasta la etapa inicial del expulsivo, y que el dolor se hace más intenso. Y después ya tenemos finalmente el momento del expulsivo propiamente tal, que es un dolor que está más localizado específicamente en el área del perineo, que tiene que ver con esta distensión de la musculatura. Entonces, cuando hablamos de la primera etapa del parto, hablamos de que el dolor físico, estos estímulos periféricos, el dolor físico está principalmente dado por que hay una dilatación del cérvix uterino y un alargamiento del segmento uterino inferior. Se habla de que la primera etapa del parto, cuando estamos en el periodo de la dilatación, en el trabajo de parto propiamente tal, predomina el dolor de tipo visceral, ¿ya? Este dolor visceral es un dolor que se caracteriza principalmente por ser un dolor difuso. No es un dolor que sea localizado, por ejemplo, que uno diga, me duele aquí, en esta parte, sino que el dolor visceral es un poco más difuso. Este dolor visceral, principalmente, como les decía, se relaciona con las contracciones uterinas y con la dilatación del cuello uterino, y es un dolor típicamente difuso en la parte inferior del abdomen, irradiado hacia la espalda, y que está causado principalmente por estimulación nerviosa entre el T10 y L1, ¿ya? Entonces, durante la dilatación, los estímulos dolorosos, estos estímulos nociceptivos, surgen principalmente de la distensión mecánica del segmento inferior y de la dilatación cervical. Entonces, hay mecanorreceptores que están ubicados en el miometrio también, que también generan estímulos nociceptivos, principalmente por las contracciones uterinas, y vemos que la intensidad del dolor se hace cada vez mayor
a medida que va progresando la dilatación, ¿ya? Y también vemos que esto podría ser atribuible a que la intensidad del dolor se siente en mayor medida porque se atribuye a que puede bajar el umbral de los mecanorreceptores, ¿ya? Por lo tanto, hay algunas mujeres que experimentan sensaciones de dolor que están bien extendidas, difusas, y algunas otras pueden sentir algún dolor que sea más localizado en algunas áreas específicas. Esto es lo que caracteriza a la primera etapa del parto, el dolor visceral, ¿ya? Que principalmente es el, la dilatación y el alargamiento del segmento inferior, ¿ya? No sé si tienen alguna duda de esto. No. Veamos el siguiente. Ahora, cuando hablamos de la segunda etapa del trabajo de parto, hablamos del expulsivo propiamente tal. Este dolor en el trabajo de parto, o sea, en el expulsivo, ya, en la segunda etapa del trabajo de parto, principalmente está asociado a el estiramiento de las estructuras del perineo. Y aquí lo que predomina a diferencia del anterior es un dolor de tipo somático. Este dolor somático va ocurriendo a medida de que el feto va descendiendo a través de la pelvis, ya va distendiendo el perineo, va logrando que la cabeza pueda pasar a través del perineo. Y aquí este dolor principalmente, como les decía, que es un dolor somático, que es un dolor que es bien localizado, está caracterizado porque hay una distensión importante de la musculatura pélvica y del tejido perineal, y le sumo también a eso la isquemia en ese tejido, ¿ya? Por lo tanto, este es un dolor que generalmente es más localizado y estos estímulos se transmiten más abajo, obviamente, en la rama más o menos entre S2 y S4. Entonces aquí hay un cuadro resumen que nos muestra la neurofisiología del dolor en el parto, donde aparecen las dos etapas, la primera y la segunda etapa, y las características del estímulo que está generando el dolor. Y aquí aparece esto que es esencial, que el dolor se caracteriza por ser un dolor visceral en la primera etapa y por ser un dolor somático en la segunda etapa. Entonces, esto es principalmente cuando nosotros hacemos referencia a los estímulos periféricos, que son los relacionados con las causas físicas del dolor del parto. Entonces ahí hay un montón de otras cosas. Fuera de lo que uno nombraba aquí de la dilatación del cuello, está la isquemia de la musculatura, las microlesiones que se producen a nivel del cuello uterino, la compresión de estructuras nerviosas, la movilidad que tiene la pelvis, ya a medida que se tiene que ir adecuando para que vaya pasando el feto a través de ella, la compresión de repente de algunas estructuras. Entonces, todo eso va a generar dolor físico. Obviamente, hay medidas no farmacológicas que pueden ayudar a hacer que este dolor sea menos intenso, principalmente relacionado con la movilidad, y la movilidad es una de las respuestas al dolor. Es imposible pensar de que una respuesta al dolor no sea moverse. Cualquiera de nosotros, cuando se golpea o cuando se pega, la respuesta inmediata que uno tiene es a moverse, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estoy martillando, de repente me pego en un dedo y voy a hacer, ¡ah, y no me voy a quedar así. O sea, si una mujer tiene una contracción, lo que menos quiere es hacer, lo que menos quiere es quedarse así tranquila. Probablemente se va a querer moverse, empieza a mover en la cama, se gira para un lado, se gira para el otro, ¿ya? Entonces el instinto hace y llama a que la mujer se movilice. Ahora, cuando hablamos de los otros estímulos, y hablamos de los estímulos centrales, hacemos referencia principalmente a los estímulos psicológicos, ¿ya? Estos estímulos centrales o psicológicos sabemos que son un conjunto de factores psicológicos y fisiológicos que van interactuando y que afectan la mayor parte de las estructuras nerviosas. Ahora, lo que tenemos que entender es que el dolor en el parto no es un dolor solamente que es un estímulo periférico que se transmite por una vía ascendente y llega a un centro encefálico específico del dolor. Entonces no es solamente que una señal nerviosa llega al cerebro y dice, aquí hay dolor, sino que es un conjunto de factores. Y principalmente, ¿por qué? Porque este conjunto de factores ya está relacionado porque hay emociones, valores en relación a lo que significa el dolor,
experiencias dolorosas previas, ¿ya? Entonces, mucho de esto, las intervenciones para modular este tipo de componentes incluyen principalmente enfoques que recurren a los centros superiores del cerebro, ¿ya? Como es que la persona se sienta apoyada, segura, protegida, que sienta que tiene atención emocional, que hay una buena relación con la persona que se está atendiendo. Por lo tanto, las características de esta influencia están asociadas a los factores culturales, emocionales, sociales, cognitivos. Aquí vemos principalmente uno, es cómo interfiere a nivel sociocultural la percepción que tienen las mujeres sobre el dolor del parto, principalmente por la historia que significa el parto en la familia. De repente puede ser de que la mamá le dice, no, yo cuando las tuve usted fue súper doloroso, me quería morir, me dolía un montón, no aguantaba el dolor. O cuando una prima tuvo su guagua, también le dolía un montón, para ella fue una experiencia súper traumática, terrible, pidió anestesia, no le pusieron la anestesia, llegó tarde, no le hizo efecto. Entonces, mucho de eso es carga, y va principalmente a, esa es la historia que yo conozco, entonces, bueno, cuando me toque tener el parto, probablemente las historias que conozco están relacionadas con sufrimiento, entonces quiero todo lo posible para poder eliminar ese dolor y no sentir nada. Mucha gente, hemos escuchado de seguro que hay mujeres que te dicen, yo no quiero sentir nada. Fíjate, no quiero sentir nada, o sea, nada, nada, nada de dolor. Incluso mujeres que se plantean, yo no quiero ni estar en trabajo de parto, quiero tener una cesárea directamente porque no quiero sentir las contracciones. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda o consulta de esto cuando hablamos de los estímulos periféricos y los estímulos centrales. Profe, en los estímulos entonces centrales como para poder apaciguarlos o disminuir un poco, ahí es cuando está fundamental el acompañamiento. Así es. ¿Por qué? Porque el acompañamiento, que pareciera ser una cuestión que es súper simple y básica, lo que hace es que a la mujer que está en trabajo de parto la hace sentir segura. Con eso lo que logramos es que, primero, sienta la protección, que se sienta segura y protegida, y con eso disminuimos la liberación de hormonas de estrés, ya especialmente las catecolaminas y el cortisol. Por lo tanto, el acompañamiento durante el parto ayuda a enfrentar el dolor durante el trabajo de parto de mejor manera y hace menos propenso el uso de anestesias farmacológicas. Obviamente cuando hay una preparación también previa, ¿sí? No es tampoco que esté acompañada por alguien sin que esa persona que la está acompañando tenga un efecto beneficioso, por ejemplo, en lo que signifique el tacto, en el tacto, en el tocarla, en hacer masaje, en que esté preparado para poder acompañarla durante el periodo del trabajo de parto. Ahora, también es súper importante distinguir entre el dolor y el sufrimiento, ¿ya? El propósito de las intervenciones para aliviar el dolor durante el trabajo parto, principalmente lo que buscan es evitar o prevenir el sufrimiento, teniendo en cuenta que ese sufrimiento también va a tener efectos sobre la madre y el feto, ¿ya? El sufrimiento se define por la incapacidad de una mujer para activar sus propios mecanismos de alivio del dolor o la insuficiencia de sus mecanismos para hacer frente a esa situación. ¿Qué quiere decir esto? Que fisiológicamente hay activación de mecanismos que permiten la liberación de endorfinas, ¿ya? Y el proceso del trabajo parto, cuando cursa de forma fisiológica, tiene un ritmo que permite de que hay un estímulo doloroso, pero después de ese dolor viene un periodo de calma, ¿ya? Y un periodo de bienestar. Y es por eso que las contracciones son rítmicas. Es por eso que hay un periodo donde hay dolor y después tenemos otro espacio donde tenemos sin contracción, pasan un par de minutos y vuelve otra contracción y después tenemos nuevamente este periodo de relajo. Y muchas veces de seguro les ha tocado ver incluso mujeres que pueden transitar desde una cuestión muy notoria de la activación del sistema nervioso simpático, en que tú ves que está con contracción y está con dolor, y la señora se queja, se mueve, sobre todo cuando está en trabajo de parto en fase más avanzada, se mueve, se queja, siente la contracción como dolorosa,
y después pasa la contracción y casi que terminan roncando las señoras. Y después viene otra contracción y vuelve a activarse y después pasa la contracción y se vuelve a relajar. Incluso tú le hablas y probablemente ni te toma en cuenta la señora, ni te pesca. ¿Ya? ¿Le ha pasado alguna vez o no? Sí. A mí me ha pasado muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo la fisiología del parto en su máximo esplendor. ¿Ya? Pensamos en esta mujer que está sin analgesia farmacológica, que está cursando su trabajo de parto y que tiene esta activación del sistema nervioso simpático en donde está atenta, pero es que después se vuelve a activar el sistema nervioso parasimpático y cae en esta como etapa de calma y de tranquilidad. Lo que está pasando ahí es que hay un proceso fisiológico que está ocurriendo, que es una desconexión de la neocorteza cerebral. Lo que pasa cuando nosotros nos vamos a dormir es algo muy parecido. Casi que funcionamos con nuestro cerebro primitivo y no estamos muy conscientes del entorno y del alrededor de lo que está pasando. Por eso que a veces uno le habla a una señora que está en trabajo de parto, a una embarazada que está en trabajo de parto, y a veces uno le habla y tú sentís como que está en otra, ya que no te pesca, probablemente Un trance. está como en un trance. Y efectivamente es porque su organismo está activando ese mecanismo en el cual tiene liberación de endorfina, hay este shutdown, hay este apagado como de la neocorteza cerebral y está con una función mucho más primitiva que le permite finalmente llegar al momento del parto. ¿Ya? Y cuando ya llega el momento del expulsivo, hay gran liberación de catecolaminas y ahí se vuelve a activar de nuevo y ya después ocurre toda la otra cascada de la liberación de oxitocina, de prolactina, que tiene que ver ya con el cuidado del recién nacido en la primera etapa del nacimiento. Entonces, cuando nosotros vemos de que y aquí una de las cuestiones principalmente, o sea, lo esencial para poder entender cómo funciona la fisiología del parto es saber de que tiene que haber una, una, un equilibrio, ¿ya? Tiene que haber un equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Si activamos mucho el sistema nervioso simpático, que es el de lucha y huida, donde vemos que se caracteriza por esta respuesta de liberación de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina, lo que va a pasar es que va a empezar a disminuir la actividad de la oxitocina. La adrenalina funciona como un antagonista de la oxitocina y vamos a ver que el trabajo de parto se empieza a detener y a enlentecer y que las contracciones uterinas no son tan frecuentes y que las contracciones uterinas no son tan intensas y que además de eso el trabajo de parto se empieza a enlentecer. ¿Por qué está pasando esto? Principalmente porque nosotros cuando vemos que se activa el sistema nervioso simpático es porque tenemos un montón de estímulos que nos hacen estar alerta. ¿Qué es lo que fundamenta el uso de un espacio para el parto? De que sea tranquilo, con luz tenue, idealmente con música de relajación o libre de ruido fuerte, es porque lo que queremos es que demos más condiciones para que no se active este sistema nervioso simpático y que sea el predominante y que podamos tener este juego en el cual los dos sistemas nerviosos están trabajando de forma armónica. Si nosotros vemos a otros mamíferos, por ejemplo, si estamos, no sé, con el campo y vemos que hay una perrita que va a parir, lo más probable es que si vamos todos a mirarla cuando va a estar en su trabajo de parto y prendemos las luces y hay mucha gente mirando, ¿qué es lo que va a hacer? Probablemente se va a parar y se va a ir a otro lugar que sea seguro, que sea tranquilo, donde sienta de que efectivamente está tranquila y libre de peligro. Entonces, eso es más o menos lo que pasa con el parto. Entonces, vamos viendo de que hay mecanismos fisiológicos relacionados con el dolor y lo importante es saber de que el dolor en el parto principalmente es caracterizado porque tiene un ritmo y porque varía en función de los factores individuales. ¿Ya? Cada una de las mujeres vive el dolor en el parto de forma diferente. Entonces, el dolor en el parto es un dolor que es intermitente, que está principalmente asociado a las contracciones uterinas, pero cuando pasa la contracción vemos que hay este periodo de calma
y esa dinámica individual está regulada por las necesidades de la madre y del feto, ¿ya? Entonces, lo que vamos viendo es que hay muchas hormonas que van a empezar a participar de este cóctel hormonal del trabajo de parto. Vemos que está la prolactina, la endorfina, la oxitocina. Sabemos que la oxitocina estimula la producción de prolactina. Y la prolactina, además de todo el rol importante que tiene durante la lactancia en la primera hora de vida por poder mantener la lactancia, la prolactina también tiene una función súper importante para la protección del metabolismo del feto durante el trabajo de parto. Entonces, empieza a haber un aumento en la liberación de prolactina durante el trabajo de parto. Ya, su pic más alto es al momento del parto, y esta prolactina en el trabajo de parto tiene una función de proteger el metabolismo del feto. Y además de eso, la prolactina también estimula la liberación de endorfinas, que son estos analgésicos naturales que tenemos nosotros. También vamos viendo que empiezan a aparecer las catecolaminas, la oxitocina y nuevamente la endorfina. Y estas son tres hormonas que juegan un rol vital entre que se inicia el trabajo de parto y se mantiene el trabajo de parto, ¿ya? Vamos a hablar un poquitito de ellas un poco más con detalle. La oxitocina es una hormona que nosotros conocemos mucho, ¿ya? Las matronas y matrones conocen harto de la oxitocina, pero tenemos que también conocer de que la oxitocina no tiene solamente una función y un rol en dar contracciones al útero. Hace mucho más que solamente dar contracciones al útero. Nos sirve si bien para la inducción de un trabajo de parto, para la corrección de una dinámica, para la prevención de una hemorragia, para el tratamiento de una hemorragia. Pero la oxitocina también actúa a nivel cerebral de la madre y actúa en muchos otros órganos. Nosotros sabemos que la oxitocina se produce en el sistema límbico, ya se libera localmente en el cerebro y desde el cerebro después pasa al torrente sanguíneo. La oxitocina se produce en el hipotálamo, específicamente en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Desde ahí pasa hacia la hipófisis posterior y ahí se almacena y desde ahí se libera en pics, ¿ya? Hacia el torrente sanguíneo, y uno de los lugares donde llega a actuar es al útero. Entonces, la oxitocina no solamente tiene una función de participar como una hormona que estimula la contractilidad uterina, ¿ya? Fomenta el apego, la sensación de calma, el vínculo de la madre con el recién nacido, pero también la oxitocina ayuda al alivio del dolor. La oxitocina endógena es súper importante, como les decía, porque esa oxitocina endógena ayuda a la reducción del dolor, a diferencia de la oxitocina exógena. ¿Y por qué? ¿Por qué piensan ustedes que la oxitocina endógena sí ayuda a la disminución del dolor y la exógena no? ¿Tendrá que ver con la utilización de los receptores que ocurre por parte de la sintética? Que creo que tiende como a adherirse a estos, pero no, después no se libera, como que no hay como un recambio metabolismo de esta diferencia del endógeno. ¿Ya? Carla, ¿alguna idea? Puede ir como, o sea, a pesar de que es igualada a la fisiológica, podría haber alguna diferencia en la, a ver, como en la fórmula, en la... Ahora, la oxitocina es un análogo, la oxitocina sintética, la que uno ocupa como medicamento, es un análogo de la oxitocina fisiológica. ¿Cuál es el gran problema de la oxitocina exógena? Que la oxitocina exógena, la que uno administra por una vía endovenosa, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Solamente tiene este efecto que llega al útero y genera contracciones, pero no atraviesa la barrera hematoencefálica. Y como no atraviesa la barrera hematoencefálica, no es capaz de cumplir las funciones a nivel cerebral, ¿ya? Entonces nosotros a veces como matrones y matronas, o en general todo el equipo obstétrico, ve como oxitocina, contracción,
oxitocina, contracción. Otra gran complicación que tiene la oxitocina exógena, que es muy buena, ¿ya? Es muy buena cuando se usa para los casos que sirve. Es muy mala cuando la queremos usar en todas las embarazadas. Lo otro malo de la oxitocina exógena es que a diferencia de la endógena se libera por pics, ¿ya? Entonces, no tenemos una liberación continua de oxitocina. Si yo lo administro por vía endovenosa a través de una bomba de infusión, yo tengo liberación continua de oxitocina. Y eso también es lo que hace, como decía Juan, que se estén ocupando los receptores principalmente por este tipo de oxitocina y no quede espacio a la otra. Y finalmente lo que terminamos es con que empieza a haber una disminución de liberación de oxitocina endógena, porque tenemos esta otra oxitocina que está a través de la vía endovenosa que está llegando, y como no está ayudando a esta liberación de endorfinas, ¿ya? Porque no está reduciendo el dolor de forma natural, tenemos que hay una mujer que está en trabajo parto, con corrección oxitóxica, con contracciones uterinas regulares, frecuentes, bien seguidas, y que necesita anestesia. ¿Por qué? Porque su mecanismo interno de regulación del dolor no está funcionando. Entonces se hacen más intensas las contracciones, producen más isquemia, porque como son más intensas, producen más isquemia en la musculatura y por lo tanto generan más dolor. Entonces ahí empezamos a caer en el círculo vicioso de oxitocina exógena, conducción durante el trabajo parto, este manejo activo del trabajo parto, y terminamos después con anestesia peridural, rotura de membranas, y con las membranas rotas se hace más intensa la sensación del dolor durante el trabajo parto, y terminamos finalmente con este parto que queremos que sea rápido, que sea indoloro y que nazca bien el recién nacido. ¿Ya? Porque es súper difícil enfrentarse al dolor cuando a veces no se tiene el conocimiento de cómo funciona y porque a veces tampoco se tienen las herramientas para poder abordar el dolor con otros mecanismos o métodos que no sean necesariamente la anestesia peridural. Ahora, cuando hablamos de anestesia farmacológica no existe solo la peridural, también está el óxido nitroso, pero mucha gente, profesionales de la salud, a veces prefieren pasar al tiro a la peridural, y el óxido nitroso, la verdad es que no está muy utilizado. Hay otros países donde se utiliza harto, ¿ya? Pero el óxido nitroso hoy en día, cuando incluso uno le hace la información de la entrega de información sobre anestesia a la usuaria, y le dice ya, hay estos dos tipos de anestesia para poder ofrecerle: inhalatoria y anestesia peridural. Y a veces cuando la señora dice, ya, pero ¿cuál me va a ayudar? No, pues esta es más potente, esta va a ser más fuerte, va a ser mejor, no va a sentir nada. Entonces también a veces uno induce a que la señora elija o solicite la anestesia peridural. O a veces pasa que incluso uno lo ve y dice, aprovecha el tiro a pedir anestesia porque está el anestesista, porque si no después no va a estar. ¿Cachai? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Profe, y de hecho ahora por pandemia por lo menos tenemos prohibido la utilización del óxido Ah, sí, nitroso. claro. Ahora por la pandemia el óxido nitroso no se está ocupando porque hay mayor riesgo de aerolización del virus. Entonces, por ese motivo, efectivamente, la anestesia peridural, o sea, la anestesia inhalatoria queda de lado por el riesgo de aerolización. Pero en un contexto no pandémico, también se usaba menos y se usaba poco la anestesia inhalatoria. Sí. Yo por lo menos he tenido partos con dos, antes previo de la pandemia, que fueron netamente con óxido nitroso. Era una paciente que anteriormente en su parto había solo utilizado eso. Entonces, cuando ella llegó, lo primero que pidió fue óxido nitroso, que no quería la peri. Y así estuvo hasta su parto. Y otra Claro, paciente también, que fue su primera experiencia. De primera se asustó porque se tendió a marear un poco, pero se le explicó que era parte de. Y lo continuó utilizando, pero no alcanzó como a llegar al expulsivo solamente con óxido nitroso, sino que ya a los 8 o 9 centímetros dijo, no, ya siento que ya no me está haciendo efecto, entonces claro. quiso pedir la pena. Es que también hay muchas veces que cuando el óxido nitroso no se usa de forma correcta, no cumple su efecto. Porque imaginémonos que aquí tenemos contracciones uterinas, ¿ya? Aquí tenemos contracciones uterinas. Entonces, cuando yo quiero usar el óxido nitroso, lo que tenemos que hacer azul.
Lo que queremos hacer con el óxido nitroso es tratar de disminuir la sensación dolorosa, ¿cierto? De la contracción. Aquí tenemos una contracción y esto es lo que está generando dolor. Si yo inicio con óxido nitroso, cuando la señora, o le digo, ya señora, usted cuando sienta dolor y cuando le duela la contracción, ocupe la mascarilla del óxido nitroso o la boquilla, la señora lo que va a estar haciendo es que va a empezar a aspirar el óxido nitroso, pero el efecto del óxido nitroso se va a demorar unos 40 a 60 segundos en hacer efecto. Entonces la señora, cuando sienta que le está doliendo la contracción, va a usar el óxido nitroso y va a estar pasando esto. Que el pic del óxido nitroso y su mejor efecto va a estar cuando la contracción ya esté pasando. ¿Se dan cuenta? Entonces pasa, y he visto que hay en algunas oportunidades que, claro, la señora después de 10 minutos te dice, ¿sabe que esto no me sirve para nada? No me disminuyó nada el dolor, porque no está siendo bien utilizado. Entonces debería ocuparlo apenas ella siente que se está empezando a colocar duro el abdomen, antes de que sea dolorosa propiamente tal, para que así alcancemos a coincidir con el pic de la contracción y con el pic del dolor. Ahora, muchas otras veces también hay que, dependiendo del balón del óxido nitroso, cuando le queda poco ya al balón del óxido nitroso, este óxido nitroso se divide en 50% óxido nitroso y 50% de oxígeno. 50 y 50. Como el óxido nitroso es más liviano, generalmente está más acá arriba, cuando le queda poco a los balones, ¿ya? Cuando les queda poco, a veces tiene mucho oxígeno y muy poco óxido nitroso. Por lo tanto, tampoco cumple el efecto que se está buscando. Pero no vamos a hablar de anestesia hoy día, sino que sigamos con la fisiología. Entonces, hoy me salí. Pero, profe, Dígame. entonces, el óxido nitroso, o sea, debe utilizarse, o la boquilla cuando la máscara debe utilizarla, no cuando venga la contracción, Cuando recién esté iniciando la contracción, o está iniciando. la señora se da cuenta y sabe, compartir pantalla, la embarazada sabe cuando viene la contracción y empieza a sentir de que el útero se empieza a colocar más duro, ya se empieza a contraer, y de ahí probablemente en los próximos segundos se va a empezar a sentir dolor. Ahora, ¿qué es lo recomendado? Que cuando ella vaya a usar el óxido nitroso lo use cuando sienta que está iniciando recién la contracción, antes de que la contracción sea dolorosa propiamente tal. Y solamente se usa el óxido nitroso durante el periodo que dura la contracción y después se saca y se vuelve a inhalar cuando viene la otra contracción. No es de inhalación continua sin parar. Claro. ¿Ya? Entonces, volvamos a lo de la oxitocina. Como les decía, la oxitocina endógena funciona y estimula la liberación de endorfinas porque alivia el dolor. Por lo tanto, los niveles de oxitocina está participando en que da a la mujer una sensación de calma, reduce el dolor y principalmente ¿por qué? Porque se envía una señal al cerebro en que empiezan a liberarse endorfinas y esas endorfinas generan la sensación de calma y esa analgesia endógena. Entonces, la oxitocina endógena es capaz de reducir ese estrés, es capaz de reducir la sensación de dolor porque dentro del cerebro hay liberación de endorfinas. Como les decía, la sintética exógena que se administra por vía endovenosa no atraviesa la barrera hematoencefálica en cantidades significativas, por lo tanto no es capaz de producir estos efectos a nivel central. Después tenemos los... Quiero revisar. Ah, sí, sigue grabando ya. ¿Qué hora era todo esto? Perdón. Las 11:30, profe. 11:30. No, estamos bien.
Lo otro es que las endorfinas también son hormonas que van a estar implicadas en el trabajo de parto, y estas endorfinas son sustancias analgésicas que se producen en el cerebro. Los niveles de endorfina se empiezan a aumentar a medida que va transcurriendo el trabajo de parto, y los niveles de endorfina después empiezan a disminuir, por lo menos después de la primera media hora después de que ocurrió el parto. Entonces, tienen un ascenso durante el trabajo de parto, empiezan a aumentar, 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 llegan a su pic en el momento del expulsivo, y después de media hora ya empiezan a disminuir la concentración en sangre de endorfina. Entonces, las endorfinas, como se liberan a nivel central, a nivel cerebral, alivian el dolor y también alteran ese estado de conciencia de la madre, que es el que comentábamos delante. Por lo tanto, lo que están haciendo las endorfinas es que están activando circuitos centrales de recompensa y de placer, y crean esta sensación de bienestar en la mujer, ¿ya? Por lo tanto, la liberación de endorfina en las primeras, inclusive después en la, de parto, en la primera etapa de la lactancia, es súper importante porque motiva a la mujer hacia el contacto físico y hacia el establecer la lactancia con el lactante durante la primera media hora. El parto, como les decía, también tiene un rol como estímulo endocrino. El dolor intermitente durante el trabajo de parto, este dolor que se va produciendo con cada contracción, lo que está haciendo es que está viendo que en un comienzo las contracciones son irregulares, después llegamos a la fase activa, las contracciones se hacen más regulares, más intensas, y empezamos a tener una liberación de pics de dolor. Entonces, este dolor intermitente va creando pics de dolor, y esos pics de dolor generan estrés en la mujer, por lo tanto, aumenta la liberación de catecolaminas, y esas catecolaminas estimulan la producción de endorfinas, ¿ya? Cada contracción viene seguida de un periodo de calma, y después tenemos otra contracción y otro periodo de calma. Entonces aquí se mantiene armónico lo que les decía antes entre este sistema nervioso simpático y parasimpático. Es que se activa uno, que es de lucha y huida, cuando hay dolor y hay liberación de catecolaminas, y después tenemos este periodo de calma en que están haciendo efecto las endorfinas que se liberaron. Ahora, ¿cuál es el problema? Que por otro lado, cuando las catecolaminas, o sea, la adrenalina y noradrenalina, son producidas de manera constante, se termina inhibiendo la producción de endorfinas, ¿ya? Entonces, lo que está pasando aquí es que cuando hay una liberación constante de catecolaminas, es porque tenemos activado principalmente nuestro sistema nervioso simpático, y está desactivado el sistema nervioso parasimpático. Entonces, está predominando la alerta, el estado de estar alerta, conciencia, hay liberación de adrenalina, está esta respuesta fisiológica de la lucha y huida. Profe, ¿en qué Dime, condiciones la liberación de las catecolaminas sería constante, inhibiendo así la endorfina? ¿en qué condiciones? Sí, porque por ejemplo habla de que es como, tienen como una liberación rítmica, uno primero y el otro después para Claro, mantener como el efecto, pero ¿cuándo es constante esta liberación de catecolaminas? ¿En el imagínate, sufrimiento? imagínate en un ejemplo anterior cuando dijimos que tenemos esta administración de oxitocina exógena, ya a través de una vía venosa, y a veces empezamos a tener estas contracciones uterinas de 5 contracciones en 10 minutos, de intensidad de 3 cruces. Lo que está pasando ahí es que, como ya no está tampoco habiendo el efecto de analgesia desde el punto de vista endógeno que producía la oxitocina, que se liberaba desde la hipófisis, lo que está pasando es que estamos teniendo contracciones uterinas regulares, frecuentes y dolorosas. Y eso está haciendo que se esté liberando cortisol. Y ese cortisol también está estimulando la liberación de catecolaminas, ¿ya? Entonces, ahí estamos teniendo una liberación casi constante de catecolaminas, y esas catecolaminas después terminan inhibiendo la liberación de endorfinas. Ya, pero eso. Entonces, después vemos que las catecolaminas al final del parto
no es raro experimentar esta cierta ansiedad con las contracciones finales que son más potentes, son más intensas, y en el momento ya del expulsivo, ahí sí nos sirve harto la liberación de catecolamina, ¿ya? Porque ayuda a la madre a estar más alerta, más centrada y con harta fuerza para el momento ya del expulsivo. Y en esta etapa, a diferencia del trabajo de parto, en una etapa más temprana, las hormonas del estrés ayudan a que finalmente culmine el expulsivo propiamente tal. Entonces, aquí vamos viendo cómo están estos dos sistemas, el sistema nervioso simpático y parasimpático. Nuestro sistema nervioso simpático es nuestro sistema de lucha o huida. Lo que vamos viendo con este sistema nervioso simpático es que hay un aumento del ritmo cardíaco, aumenta el flujo sanguíneo hacia los músculos, al cerebro, estamos más tensos, más alertas, más perceptivos, ¿ya? Entonces hay mayor liberación de adrenalina. En el sistema nervioso parasimpático vemos que funciona de forma opuesta, nos ayuda a mantener más la calma, reduce el ritmo cardíaco, reduce la presión arterial, nos da más sueño, ayuda a el tránsito, o sea, al flujo sanguíneo alejado de los músculos y más hacia los órganos digestivos y reproductivos. Entonces, lo que queremos nosotros es que estos sistemas estén trabajando de forma armónica, ¿ya? Para que haya excitación y calma, excitación y calma, ¿ya? Y esto hay relacionado principalmente con lo que veíamos delante, esa contracción que produce excitación, dolor, pero que después, al mismo tiempo, disminuye y viene la aparición de las endorfinas y viene este periodo de calma y de relajación. Entonces, así se transita durante el trabajo de parto. El sistema nervioso parasimpático aporta grandes beneficios al parto, ¿ya? Como te decía, ayuda a mantener a la madre tranquila, más relajada. También libera enzimas y hormonas que son claves para combatir el estrés. Por lo tanto, eh, es súper importante que nosotros aprendamos un poco de esta fisiología para poder avanzar en el acompañamiento de este trabajo de parto de buena manera y no hacer acciones que tiendan a principalmente a mantener un trabajo de parto que esté principalmente asociado con el sistema nervioso simpático activado. Porque ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener más contracciones uterinas, más dolorosas, más frecuentes, pero no necesariamente vamos a tener el progreso en la dilatación cervical que estamos esperando. Entonces, hay una interacción también entre la oxitocina y los sistemas de respuesta al estrés durante el trabajo de parto, y esto es principalmente porque el útero está inervado por un sistema nervioso que es autónomo. Sabemos que las fibras nerviosas eferentes, tanto simpáticas como parasimpáticas, influyen y tienen una función en el útero, y en el sistema nervioso, cuando hablamos de estas fibras eferentes, hablamos de las que transportan el impulso nervioso desde el lugar específicamente fuera del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces lo que estamos viendo acá es que las fibras sensoriales aferentes, por otro lado, son las que están enviando información al cerebro sobre lo que está pasando en el útero. Tenemos las aferentes que envían información al cerebro y las eferentes que desde el sistema nervioso central envían información hacia los órganos, músculos o glándulas. ¿Dónde vemos esto? Claramente tangible, aquí, en el reflejo de Ferguson. Esta es una de las cosas más elementales para poder entender cómo va trabajando y funcionando el trabajo de parto, porque la oxitocina se libera en el cerebro durante el trabajo de parto. Se libera de forma pulsátil y vamos viendo de que esta oxitocina, además de inducir el alivio del dolor, también disminuye los niveles de miedo y estrés y también estimula los comportamientos sociales más de interacción. Cuando vemos que la activación de las fibras parasimpáticas, ya que van desde el útero hasta el cerebro, van haciendo que se empieza a liberar más oxitocina. O sea, lo que estamos viendo aquí es que se empieza a formar un feedback positivo porque principalmente tenemos lo siguiente. Tenemos que desde los núcleos supraópticos y paraventriculares se produce oxitocina. Esta migra hacia la hipófisis posterior, aquí se almacena y desde aquí, de manera pulsátil, se libera al torrente sanguíneo.
a través del torrente sanguíneo llega al útero y en el útero lo que está generando son contracciones uterinas en el miometrio. Esas contracciones uterinas lo que van a hacer es que impulsan al feto, ¿ya? Empujan al feto hacia abajo y la cabeza como cuña dilatante está generando una compresión sobre el cuello uterino, específicamente sobre los ganglios de Frankenhauser. Y estos receptores sensoriales que están acá en el cuello envían una señal, ¿ya? A través de la médula espinal, a través del tronco cerebral y le dicen al hipotálamo, produce más oxitocina. Y se produce más oxitocina y así sigue el círculo. Y así vemos que va avanzando el trabajo de parto. Por lo tanto, mientras más aumenta la dilatación y más desciende la cabeza, hay más liberación de oxitocina y por eso tenemos que las contracciones uterinas en una fase inicial del trabajo de parto son más irregulares y son menos intensas comparadas con las que podríamos ver al final del trabajo de parto, ¿ya? Más hacia el expulsivo. Una de las cosas que hace la anestesia peridural es que produce aquí esto. Está eliminando la transmisión del estímulo doloroso. Por lo tanto, este feedback positivo que se está generando se cortó. Y cuando tenemos entonces que esta anestesia peridural está evitando que este estímulo doloroso llegue hasta el cerebro, lo que vemos habitualmente es que las contracciones uterinas post anestesia peridural empiezan a disminuir a veces en intensidad o en frecuencia o en ambas. Y necesitamos recurrir a la oxitocina exógena para poder suplir esta falta de oxitocina que está generando que el motor del parto, que en este caso son las contracciones, sigan haciendo su trabajo. Y ahí empezamos a caer en ese círculo, ¿ya? En que necesitamos más oxitocina y más anestesia, y oxitocina y anestesia, y oxitocina y anestesia, porque el mecanismo regulador endógeno dejó de funcionar. Compartir. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos que este reflejo de Ferguson en este trabajo parto espontáneo, pensemos siempre aquí en un trabajo parto fisiológico, ya que no necesita de la administración de oxitocina para corregir alguna distosia o anomalía. Pensemos en el trabajo parto fisiológico, ¿no? Cuando la oxitocina se libera desde el cerebro, además de generar esta contractilidad uterina, también ayuda a la reducción del nivel del dolor y el estrés en la madre. Entonces, cuando se activan los nervios simpáticos eferentes, vemos que estos empiezan a inducir una fuerte contracción uterina y empieza a producir dolor, y por lo tanto los nervios simpáticos también lo que están haciendo es que están reduciendo el flujo sanguíneo al útero. Acuérdense que cuando se activa el sistema nervioso simpático, también hay vasoconstricción, entonces empieza a haber dolor, porque están siendo contracciones más intensas, más regulares, más frecuentes, y además porque están generando más isquemia en el músculo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que las fibras sensoriales aferentes de los nervios simpáticos, lo que están haciendo es que están activando mediante las contracciones uterinas dolorosas y están produciendo dolor. Esa estimulación también empieza a generar la liberación de cortisol, de factor liberador de corticotrofina, y por lo tanto también vamos viendo que se empieza a activar este sistema de lucha y huida. Entonces, el sistema nervioso oxitocinérgico, ¿ya? Y aquí, no sé si, me parece que ustedes ya tuvieron clases con la profe Yolanda Contreras, ¿o no? Sí, salud Ya. materna. Ella es experta y es seca en todo lo que tenga que ver con el sistema oxitocinérgico. Y el sistema oxitocinérgico, principalmente el rol de la oxitocina a nivel cerebral y en otros órganos, vemos que este sistema oxitocinérgico y el sistema de respuesta al estrés actúan de forma independiente y uno pudiese activar o inhibir al otro, ¿ya? ¿Cómo? Cuando la oxitocina se libera desde el cerebro durante el trabajo de parto,
Y en esta respuesta al reflejo de Ferguson, vamos viendo de que se modifican reacciones a la respuesta del estrés, principalmente porque disminuye la liberación de corticotropina en los núcleos paraventriculares del hipotálamo, y de esa manera la oxitocina ayuda también a disminuir la sensación de dolor y la activación del sistema nervioso simpático. Ahora, por otro lado, cuando la activación del sistema de estrés es demasiado elevada, ¿ya? Cuando está muy activado el sistema nervioso simpático, se induce este efecto contrario, ¿ya? Por lo tanto, vemos que la actividad del sistema oxitocinérgico y del sistema nervioso parasimpático empieza a disminuir, y lo que estamos viendo ahí es que empiezan a ocurrir principalmente contracciones uterinas que se empiezan a hacer muy frecuentes, muy intensas y muy dolorosas, ¿ya? Por lo tanto, en estos casos hay señalizaciones de vías sensoriales simpáticas, ¿ya? Por lo tanto, lo que están haciendo ahí es que están alterando la regulación que tenía propiamente tal el sistema de oxitocina, ¿ya? Se está inhibiendo esta liberación de endorfina. Entonces, la actividad del sistema de oxitocina puede incluso disminuir porque hay mucha actividad del sistema de estrés. Cuando hablamos de los nervios o del sistema oxitocinérgico, vamos viendo que este se empieza a activar durante el trabajo de parto, se conectan con áreas cerebrales que están implicadas principalmente en el control del dolor, como lo son el área gris periacueductal, ¿ya? Y estas están principalmente relacionadas con el equilibrio de conductas de crianza y de riesgo, y también con efectos principalmente de recompensa y de bienestar. Cuando la hormona de la oxitocina se libera al cerebro, ayuda a la inhibición del dolor, principalmente porque actúa con algunos mecanismos de opioidérgicos, ¿ya? Que son los que son relacionados con receptores relacionados con los opioides. Y estos receptores de los opioides tienen efectos centrales como sedación y analgesia. Entonces, el sistema opioidérgico tiene un papel súper importante en el control de la inhibición del dolor, y el alivio del dolor está inducido por la oxitocina, ¿ya? Y tiene este efecto casi que amnésico que ayuda después que la madre olvide, por la recompensa que significa el parto propiamente tal, olvide todo este proceso doloroso que tuvo que pasar hasta que finalmente ocurrió el parto. El parto es súper doloroso, ¿ya? Y el expulsivo propiamente tal es muy doloroso para las mujeres, pero la oxitocina es capaz de cumplir este efecto de liberación de endorfinas, y también tiene un efecto amnésico en el cual finalmente el nacimiento y el que la madre tenga este contacto con su hijo piel a piel en la primera hora de vida ayuda a olvidar de alguna forma todo este proceso que resultó traumático del parto. ¿Por qué también ayuda? Porque cuando hablábamos delante que había esta desconexión de la neocorteza cerebral, la mujer estaba con ese cerebro más primitivo, le ayuda a enfrentar el proceso del parto, y finalmente si fuéramos totalmente conscientes o la mujer fuera totalmente consciente de todo lo que significó el parto, probablemente no querría volver a pasar por esa situación nuevamente, ¿ya? Entonces, el organismo está preparado para poder enfrentar el dolor. Para algunas mujeres resulta más fácil, para otras más difícil, pero se puede trabajar. ¿Esto qué es lo que permite? Dar la base para después la implementación de medidas farmacológicas o no farmacológicas. Las medidas no farmacológicas apuntan principalmente a la disminución de la intensidad del dolor. Va a ser difícil que puedan hacer la eliminación del dolor propiamente tal. Entonces las medidas farmacológicas apuntan algunas, por ejemplo, a la teoría de las puertas del dolor, como lo son, no sé, el TENS, que es el Trans-Electrical Neurostimulation, o como la inyección de agua estéril, donde está el triángulo de Michaeli, a nivel lumbosacro, o como la acupresión. Entonces lo que habla la teoría de las puertas del dolor es que si yo estoy haciendo o generando un estímulo doloroso, ese estímulo doloroso está ocupando las vías, ¿ya? Que están enviando información al cerebro, y por otro lado, este dolor que venía de la contracción no puede
ascender. ¿Por qué? Porque esta vía dolorosa ya está ocupada por un dolor menor, pero ya está siendo ocupada. Profe, y Por eso en lo, caso, disculpe, en caso de utilizar la inyección de agua estéril, ¿quién lo realiza? la persona que esté capacitada. Y la verdad es que es súper fácil la administración de agua estéril porque se hace la administración de, igual como nosotros hacemos la BCG. Tienes que administrar 0,1 ml aprox, no me acuerdo si es 0,1 o 0,2 ml, no es más que eso. Y se forman dos pápulas, ¿ya? A nivel donde está el rombo de Michaelis. Y lo que están generando eso es que están generando dolor controlado, localizado, y se plantea teóricamente de que ese dolor está ocupando las fibras ascendentes que están enviando la información dolorosa al cerebro. Y como esa carretera, de alguna forma más esquemática, está ocupada, el dolor que viene desde las contracciones no es capaz de ascender, ¿ya? O no es capaz de enviar la información dolorosa hacia el cerebro. Por lo tanto, se hace más tolerable. Hay otros que usan mucho hoy en día, que acá no sé si se está usando tanto, pero también lo usan los kinesiólogos, que son el TENS, que estos como unos parches que se colocan en la espalda y que generan estímulos eléctricos. Y ese también se usa harto para el alivio del dolor. Está la inmersión en agua tibia, están los masajes, la deambulación, la Aromaterapia. esferodinamia, el uso de balón kinésico, el rebozo, eh, la... Hasta está escrito uno, me acuerdo que haber leído una revisión Cochrane hace tiempo, aparece el Reiki, la acupuntura, la acupresión. Hay muchísimos métodos no farmacológicos de alivio del dolor. Y finalmente, el parto tiene una función, como les decía, y un significado asociado al dolor. Entonces, como les decía, el dolor no es solamente un efecto secundario del trabajo de parto, sino que es una parte importante del proceso normal. ¿Ya? A nadie le gusta el dolor. La gran mayoría de nosotros siempre estamos dispuestos a buscar distintas opciones para evitarlo. Y obviamente el dolor durante el parto no es una excepción. Entonces, lo que las mujeres generalmente no saben es que el dolor es fundamental para el trabajo de parto y este no es solamente un desafortunado efecto secundario, pero también tenemos que entender de que hay una orquesta hormonal en el parto, especialmente en las primeras etapas, que es súper vulnerable y es muy fácil de ser afectado por lo que está pasando al alrededor, en el ambiente. Vemos como, por ejemplo, los animales, los mamíferos, buscan espacios tranquilos y privados para poder desarrollar su trabajo parto y parto. Y si perciben algún peligro de cualquier tipo, incluso el trabajo parto se detiene, ¿ya? Y nosotros no somos muy diferentes. El temor, la ansiedad, la sensación de no sentirse seguros aumenta los niveles de catecolamina y esto puede detener el trabajo de parto, ¿ya? Entonces, de ahí para adelante, uno ya empezaría a buscar y podríamos revisar más cosas relacionadas con el manejo ahora directamente del dolor con métodos farmacológicos o no farmacológicos. Bueno.